Hermanos, buenas tardes. Sean bienvenidos todos ustedes. Una vez más estamos en la casa de nuestro Dios. Nosotros desde aquí, desde la casa del Señor, y ustedes desde sus hogares, que en este momento se vuelve un templo de adoración para nuestro Dios, porque ustedes son la iglesia. La iglesia, hermanos, vuelvo a repetir, no es el templo. La iglesia somos nosotros, los seres humanos, y por eso en este momento su hogar se vuelve, hermanos, un centro de adoración a nuestro Dios. Bien, después de este saludo y de esta aclaración, quiero leerles una parte de la palabra de nuestro Dios que se encuentra en la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Voy a dar un tiempo para que lo busquen, por favor, ahí en sus hogares. Y hemos hablado, hermanos, durante muchas semanas acerca de dolor, de amargura, de tristeza. Hoy quiero hablarles un poquito de algo que tal vez pueda traer gozo, alegría y un propósito mejor para nuestras vidas, para la vida de la iglesia, y en este caso y en especial para la iglesia del Calvario. Creo que ya tienen 2 Corintios capítulo 2 versículos 14 al 17. Se los voy a leer, hermanos, y dice así: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esto, hermanos, no solamente son unas palabras hermosas de Pablo a los Corintios, sino que aún perduran para este tiempo. Y para este tiempo, hermanos, Dios nos compromete a llevar a cabo una tarea que no hemos realizado. Y esa tarea simple y sencillamente se llama la Gran Comisión. Por eso, hermanos, en este día quiero hablarles acerca de 4 secretos de la iglesia triunfante. ¿Por qué tenemos que conocer estos 4 secretos de la iglesia triunfante, hermanos? Porque hoy más que nunca, son muchos los seres humanos en el mundo entero que están en búsqueda de la gran verdad. El mundo, hermanos, en esta pandemia se pregunta cuál es la verdad. Nosotros como pueblo mexicano nos preguntamos cuál es la verdad. La del señor López Obrador, la de Gatell, la que nos dicen los medios de comunicación, lo que encontramos en la palabra, lo que nos dicen nuestros pastores, lo que se comenta en la calle. ¿Cuál es la verdad? Por eso hombres y mujeres a nuestro alrededor están tratando de hallar la solución para sus vidas, porque en estos momentos ya mucha gente se encuentra totalmente desesperada. Si nosotros observamos, hermanos, los rostros de una gran cantidad de personas que vemos a diario, ¿qué es lo que encontramos en ellas, hermanos? Muestran rasgos de profunda tristeza y preocupación. Lo grave de todo esto, hermano, es que todos estos individuos creen que el remedio para sus angustias están guardadas en las soluciones materiales como base a esta situación. Y no son pocas, hermanos, las congregaciones que ofrecen promesas muy difíciles de desechar. Miren, ofrecen liberación. Yo decreto que tú estás liberado de esto y de aquello. Ofrecen sanidad. Yo decreto que tú eres sano en el nombre de Jesús, aunque el nombre de Jesús esté mal usado. La gente quiere ver milagros.
y se acerca a las iglesias para ver milagros. Pero ¿qué va a pasar después de que la persona vea el milagro? Y si Dios se propusiera a cumplir los caprichos de todos y cada uno de nosotros, haciéndonos milagros. También los fariseos pedían, danos una señal. Cuando ellos pedían una señal, querían ver un milagro de Jesús. Y Jesús no hacía eso. La gente quiere ver prosperidad económica. Tú decreta que tú puedes tener lo que tú quieras porque Dios se comprometió contigo. No es cierto. El compromiso lo tenemos nosotros para con Dios y Dios con nosotros tiene su compromiso, pero es con un compromiso específico, con una meta específica. Dios tiene poder, hermanos, sí, Dios tiene poder. Y no en vano dice su palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y mañana y para siempre y para toda la eternidad. Va a ser el mismo Dios y tiene poder para realizar todas estas cosas, pero no a través de la exigencia infato, hábil de nosotros como pecadores. Aún mucho más, hermanos, de que Dios puede hacer todo esto, hermanos, no existe duda alguna. La palabra de Dios, hermanos, está llena de grandes milagros. Y aquellos milagros que nos parecen así pequeñitos, aún así, hermanos, son grandes milagros porque nadie los puede hacer más que Dios. Hoy, más que nunca, la iglesia debe de ser ese lugar que el mundo está buscando. Tú como parte de la iglesia, ¿qué le has dicho a tus vecinos? Tú como parte de la iglesia, ¿cómo das palabras de aliento, de consuelo a las personas que están enfermas, mostrándole al Dios en el cual tú has creído? Solo hay inconvenientes, hermanos, para que el mundo quiera entrar en la iglesia. Y uno de los grandes inconvenientes, hermanos, es nuestro testimonio. Qué triste es decirlo de esa manera, porque sé que en esas palabras no hay ni gozo, ni felicidad, ni alegría. Pero sin embargo, hermanos, hay 4 secretos para que esta iglesia sea triunfante. Miren, hay una promesa, irrevocable, es la que encontramos aquí en 2 Corintios 2, versículos 14 al 17. Hemos sido salvados por medio de Cristo para vivir de triunfo en triunfo. Esto es lo primero que dice Pablo. Miren, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre ¿en qué? En triunfo. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Nosotros no somos unos perdedores, hermanos. Si verdaderamente tenemos fe en Cristo, nunca, jamás seremos unos perdedores. Y esto no solo con respecto a nuestra propia vida espiritual, sino también para la gloria de su iglesia. Ojalá, créanme, y lo espero, y quiero entenderlo, porque, hermanos, quiero entenderlo porque quiero verlo. El día que a mí me digan, pastor, la iglesia se va a abrir el próximo domingo, yo voy a tratar de llegar lo más temprano posible para ver cómo se abren estas puertas y para ver las caras de cada uno de ustedes. Con qué gozo, con qué alegría, con qué satisfacción cada uno de ustedes vendrá a este lugar. Este es el triunfo de la iglesia en Jesucristo. Y no solamente quienes son miembros activos de la iglesia El Calvario, sino también aquellos que hasta este día se han estado conectando con nosotros a través del servicio virtual. Porque sé que mucha gente
ha seguido estas transmisiones y yo quisiera verlos a todos ellos, a todos ustedes. Si no cabemos, pues nos vamos ahí al camellón, ¿qué importa? Pero quiero verlos y que con gozo, que con el corazón abierto, ustedes clamen gratitud al Señor. ¿Cuáles son entonces, hermanos, los secretos para gozar de la victoria del Señor a través de su propia iglesia? Veamos estos cuatro secretos para ser una iglesia triunfante, o de la iglesia triunfante, como queramos. Miren, el primer secreto, hermanos, debe de ser una iglesia de oración. Una iglesia que no ora es una iglesia muerta. Una iglesia que no dobla sus rodillas es una iglesia que no se ha arrepentido. Una iglesia que no ora es una iglesia que no tiene comunión con Dios. Y sin que esto ofenda a nadie, hermanos, debemos reconocer y debemos saber, hermanos, que existen iglesias realmente frías. Nosotros estamos en ese rango, como una iglesia fría. Porque muy pocas veces, hermanos, nos reunimos para orar. Y nos ha pasado los días viernes, hermanos. Ya tenemos 5 o 6 minutos de estar transmitiendo el servicio de oración y apenas algunos hermanos se van conectando. Cuando desde el jueves sabemos, hermanos, que podemos empezar a mandar nuestras peticiones, nuestras gratitudes, nuestros motivos de oración, para que el viernes, hermanos, ya tengamos todo. Pero no somos una iglesia de oración, hermanos. Si no hay oración, no hay fuego en la iglesia. Y el mundo necesita quitarse el frío producido, hermanos, por sus amarguras y tristezas. Y nosotros tenemos que ser ese fuego. ¿Qué nos impide orar, hermanos? ¿Falta de tiempo? ¿Desinterés? ¿Por mí y por los demás? Porque si no oro por mí, menos voy a orar por los demás. ¿Falta de conocimiento de la palabra? ¿Falta de conocimiento en las promesas de Dios? Se los he dicho muchas veces. Aférrense a una sola promesa, la que ustedes quieran, no la que yo les diga, la que ustedes quieran. ¿Qué es lo que nos impide orar? Miren, yo creo que Pablo, hermanos, lo explica con claridad allí en otras de sus 2 cartas. Primero, Colosenses 4:2. Prontamente, hermanos, buscamos Colosenses 4:2. Que dice de la siguiente manera, miren, perseverad en la oración. Es decir, sean constantes. Es decir, sean tercos en la oración. Eso es lo que quiere decir perseverar. Con terquedad, tenemos que orar con terquedad. Cuando nosotros queremos conseguir algo, hermanos, que no podemos alcanzarlo, luchamos por ello con terquedad. Y hacemos lo que la viuda junto al juez. Aquel juez que ni tenía temor de Dios, ni temía a los hombres, pero le hizo justicia a la viuda por su terquedad en su petición que tenía. Pero sigue diciendo, velando en ella con acción de gracias. Son 2 acciones que tenemos que hacer. Primero, orar con terquedad y no descansar hasta haber cumplido, hermanos, hasta que encontremos respuesta a nuestra oración. Pero no, tampoco oremos por caprichos.
Oremos por nuestras verdaderas necesidades. Y una de esas verdaderas necesidades, hermanos, es que el mundo cambie, que salga de su inmoralidad, de su pecado, de su pobreza espiritual. Oremos por el mundo, hermanos. La siguiente, hermanos, la siguiente cosa que nos dice Pablo se encuentra ya en Efesios 6:8. Dice de la siguiente manera: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Cuál es el bien que quieres tú para tu vida, para tu familia, para tu comunidad, para tu país, para tu colonia? Ora por ello. Ora por ello. Y empieza como lo dice el Señor Jesucristo, empezando desde Jerusalén, Samaria, Judea y todo el mundo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Empieza a orar por tu familia, dentro de tu casa. Sigue orando por tus vecinos. Después ora por tu colonia. Después ora por esta Ciudad de México. Luego ora por el país. Pero préndele fuego a tu corazón. Orar, hermanos, no significa simplemente acercarse al templo los días de reunión y decirle unas cuantas palabras a Dios. Muchas veces, hermanos, por mero formulismo. ¿Quién quiere pasar a orar? Que venga aquí al frente. Y como autómatas, como obedientes, algunos hermanos se levantan, vienen aquí pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón cuando vienes a orar? ¿Qué hay en tu corazón cuando sientes la necesidad de orar? Cuando tú vengas a la casa del Señor, ve con necesidad de alabar al único Dios vivo y verdadero, necesidad de escuchar su palabra, la diga quien la diga, tú no te fijes, es la palabra de Dios. Necesidad de doblar tus rodillas y rendirte delante de Dios y decirle: Señor, he pecado, como dijera el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Confiésale tus pecados, dile tus penas, dile tus amarguras, y el Señor es consolador. Orar, hermanos, significa quebrantarse espiritualmente y de todo corazón. Quizás a veces a mí me critiquen porque cuando predico lloro, pero les voy a decir la razón. El Señor quebranta mi corazón y me duele tener que decirles lo que Dios me dice que les diga, porque sé que les ofende. Pero no me importa. Es palabra de Dios, no son palabras de hombre. Aunque hemos explicado muchas veces lo que es y lo que significa la oración, nosotros, hermanos, no hemos querido comprender el gran valor que la oración, y que la oración, hermanos, es uno de los principales medios para tener comunión con Dios. Miren, la oración, hermanos, es la base de un gran despegue de la iglesia dentro de los cometidos que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para poder sentir el ardor producido por el fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a estar lleno del Espíritu Santo si no tienes comunión con tu Dios? ¿Cómo vas a poder entender la palabra si el Espíritu Santo no te guía en comprensión, sabiduría y entendimiento? Porque no estás conectado con Él a través de la oración. Porque el segundo pilar, hermanos, para que una iglesia sea triunfante es el cumplimiento de la gran comisión. Y esto, hermanos, también nos causa apatía,
y pánico. Y pánico, hermanos. Tenemos miedo de llegar a tocar una puerta. Tenemos miedo de llegar y hablarle al vecino que sabemos que tiene problemas. Tenemos miedo de hablarles a nuestros hijos de lo que Dios tiene para ellos, porque ellos ya tienen sus propios pensamientos, sus propias decisiones y su propia religión. Pero yo no les vengo a hablar de religión. Una iglesia, hermanos, sin oración, una iglesia sin evangelización, es una iglesia que está muerta y que no aporta fruto, y que además está lista para ser echada al fuego como la higuera que fue maldecida por el mismo Señor Jesucristo. Tenemos que ser, hermanos, si queremos ser una iglesia triunfante, tenemos que ser una iglesia de oración, que doble sus rodillas, que contriste su corazón, que llore con lágrimas de arrepentimiento, para que después pueda llorar con lágrimas de felicidad. El segundo secreto, hermanos, es una iglesia que siempre debe de estar lista. ¿Lista a qué? Miren, no alcanza para ninguna congregación el tener temporadas y esfuerzos especiales para predicar el Evangelio. El Evangelio, hermanos, se tiene que predicar todos los días y en todo momento. Predica a tiempo y a destiempo, le dice Pablo a Timoteo. A tiempo y a destiempo. Porque cuando las personas no quieran oír el Evangelio, es tu tiempo para hablarles del Evangelio. Porque bien dice la palabra, que llegará el tiempo en que aquella gente va a querer oír del Evangelio y no va a haber quien les hable. ¿Saben por qué? Porque ya no va a haber iglesia aquí en la tierra que les hable del Evangelio. Porque esa iglesia fue a recibir a su Señor en las nubes, como dice Pablo. No es suficiente, hermanos, porque la iglesia de Cristo debe predicar el Evangelio sin descanso y sin pausa. Y si el regreso del Señor se produjera hoy, hermanos, nos debería encontrar trabajando sin desmayar en esa obra para la cual fuimos llamados. Id y predicad el Evangelio. Y no podemos decirle, Señor, ¿a quién? Dice, a toda criatura. A ti no te importe quién sea, cómo sea, cuál sea su estatus social, cuál sea su condición económica, cuál sea su sabiduría o su ignorancia. Predique el Evangelio. Y podemos hacerlo, hermanos, de dos maneras básicas. Una, con tu testimonio. La otra, presentándole lo que la palabra de Dios dice. Pero si le vas a presentar lo que la palabra de Dios dice, lo tienes tú que enseñar viviéndolo. Ese es tu testimonio. Vívelo. Vive lo que dice aquí. ¿Qué dice? A Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar solo el olor de su conocimiento. ¿Qué tanto conoces a Cristo? ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto conoces al Espíritu Santo? Manifiéstalo. Y después ábreles estas páginas tan hermosas y dile, así lo ha dicho Dios. Y esto lo ha cumplido Dios en mi vida. Por eso te puedo dar este testimonio. Tenemos que mostrarle al mundo, hermanos, que el único camino al cielo se llama Jesucristo.
porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, más que el nombre de Jesucristo. El mundo que anda descarriado, hermanos, es porque no ha conocido ese camino que nosotros mismos les hemos cerrado como integrantes de la Iglesia de Cristo. Nosotros ya estamos adentro. Pues vayamos a hacer más iglesia. Eclesía quiere decir los llamados de afuera, no los llamados de dentro, como cada uno de nosotros que ya estamos dentro de la iglesia. Tenemos que salir a llamar para que la iglesia cada día sea más y más y más grande, porque la iglesia es el reino de Jesucristo. El tercer secreto, hermanos, y aquí también sé que va a doler, pero quiero que se soben y que lo vean con agrado. Una iglesia triunfante, hermanos, es una iglesia donde todos trabajan. Que no sean unos cuantos, que no sean 3, 4, 5 personas o 10 personas, dependiendo de la cantidad que forme la iglesia, hermanos. Que todos trabajemos al unísono. Yo estando aquí parado, les puedo asegurar que todo mi cuerpo está trabajando. Si nada más trabajara mi lengua y mi cerebro, no, diría yo burradas. Y si solamente mi cerebro trabajara, mi lengua no sabría decir lo que mi cerebro piensa. Tiene que trabajar todo el cuerpo unido, porque somos un cuerpo en el cual la cabeza es Cristo Jesús, hermanos. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Cada uno de nosotros se hizo miembro de la iglesia por voluntad propia. Nadie nos forzó a ser miembros de la iglesia. Nosotros venimos y buscamos la forma y la manera para ser miembros de la iglesia. Tuvimos un tiempo de catecúmenos, se hizo un servicio especial para ser recibidos como miembros de la iglesia, se nos dijeron deberes, pero también se nos dijeron que tenemos obligaciones. Y la principal obligación, hermanos, es atraer más miembros a la iglesia. No lo hemos hecho. No lo hemos sabido hacer o no lo hemos querido hacer. Por eso tenemos que trabajar unidos. Y esto unidos en el amor del Padre, por la gracia de su Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Para eso necesitamos oración. Para eso necesitamos, hermanos, ser una iglesia que predique. Tenemos que ser, si queremos ser una iglesia triunfante, una iglesia en la cual todos y cada uno trabajemos para Cristo, no para nosotros. No para sentirnos orgullosos de que nuestra iglesia, todas las bancas están llenas. No. Busquemos que el mundo sea salvo, para que el reino de los cielos podamos encontrar esas multitudes de multitudes, como dice el libro de Apocalipsis. El día que aceptamos la nueva vida, hermanos, al recibir a Cristo, lo recibimos en nuestro corazón, pero no lo recibimos en nuestra mente, porque se nos olvidaron los deberes y se nos olvidaron las obligaciones. Firmamos un contrato con Dios, hermanos, con nuestro corazón, a través de la sangre de Cristo. No lo firmamos con el pastor, no lo firmamos con los ancianos de la iglesia, no lo firmamos con los diáconos, porque aunque son los líderes,
Porque aunque son los que dan la cara como responsables en el trabajo de la iglesia, ese contrato firmado, hermanos, lo hicimos delante de Dios. Y lo usamos cada uno de nosotros. Les dejo una cita, Efesios 4, 15 y 16. El cuarto secreto, hermanos, es una iglesia sin pecado. Y queramos que no, cada uno de nosotros sigue viviendo en pecado. Si todos trabajamos juntos, pero aún no es suficiente para obtener un triunfo rotundo, ya debe de ser una iglesia sin mancha. ¿Qué es lo que impide que la iglesia crezca? Crezca en conocimiento de la palabra de Dios, crezca en membresía, crezca en amor de los unos para con los otros, porque hemos dejado de amarnos, hermanos, y solamente nos vemos como un club social en el que venimos a ver a la comadrita, al compadrito, al hermanito, a la hermanita y punto. Pero nos olvidamos de a quién venimos verdaderamente a adorar y a gozarnos con Él, que es Dios. Una iglesia, hermanos, que sea sin pecado, vive sin engaño a Dios. No nos engañamos a nosotros, ni engañamos a los hermanos. Queremos engañar a Dios, hermanos. Y les voy a decir por qué. Porque aún existen envidias. Y debe de ser una iglesia sin envidias. Porque aún existen habladurías. Y debe de ser una iglesia sin habladurías y calumnias. Que sea una iglesia, hermanos, sin un amor hipócrita. Y esto, hermanos, va a levantar a la iglesia el Calvario. Es decir, una iglesia donde se acepte que todos tenemos errores, pero que también, a pesar de nuestros errores, todos nos sabemos perdonar de verdad, como Dios nos perdona, porque Dios es fiel y justo cuando confesamos nuestros pecados. La gravedad de todo esto, hermanos, se acentúa cuando algunos de nosotros nos quedamos mirando e incluso criticando estas posiciones, mientras que nuestras iglesias no solo no crecen, sino que presentan situaciones donde las mismas decrecen a ritmo acelerado. Es que esta iglesia no me gustó porque aquí me dicen la verdad. Es porque esta iglesia no me gustó porque el pastor me vio mal. Es porque esta iglesia no me gustó porque el anciano no me saludó. Es porque esta iglesia me vio llegar el diácono y no me dio una Biblia. Tráela de tu casa. Las Biblias y los himnarios son para las visitas. Así, visitas. Tú no eres visita, tú eres un miembro de la iglesia. Debes de traer tus armas, Biblia e himnario. Deja esas Biblias y deja esos himnarios para las visitas, pero no critiques al diácono. Critícate tú, porque tú estás tomando lo que no te pertenece. Ante estas circunstancias, hermanos, solo resta regresar a la fuente verdadera, es decir, a la palabra de Dios, y buscar demandas y enseñanzas del Señor, como lo es la Gran Comisión. Y por si no sabes dónde está la Gran Comisión, hermanos, búscalo en Mateo 28, 19 y 20. Solo con esto y por esto, hermanos, debemos colmar nuestros templos numérica y espiritualmente. Y quiero terminar con una pregunta. ¿A qué iglesia quieres pertenecer, hermano? ¿A una iglesia fría o a una iglesia triunfante? Si quieres permanecer en una iglesia fría, continúa como somos, continuemos como somos, continuemos con todos nuestros errores, apatías, desobediencias. Pero si quieres pertenecer a una iglesia triunfante, hermano, te invito a que te unas al cuerpo de Cristo y que hagas de esta iglesia el Calvario. Una iglesia triunfante, donde cada persona que entre encuentre amor, comprensión, salud,
salud física, moral y espiritual a través de este libro que nosotros llamamos la Santa Biblia. ¿A qué iglesia quieres pertenecer? Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermano.